Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. El tema que les voy a impartir es el origen del hombre, filogénesis y ontogénesis. También vamos a hablar sobre la comunización, antropogénesis y sociogénesis, seguido del origen de la filosofía. Comenzamos. El origen del hombre, filogénesis y ontogénesis. ¿Qué es la filogénesis? Nos preguntamos, ¿qué es la filogénesis? ¿A qué nos referimos? ¿De qué se trata? La filogénesis en sí estudia nuestros procesos mentales en el ser humano. ¿A qué nos referimos a esto? Pues existen propiedades de sistemas neuronales que se han formado progresivamente en la filogénesis. Es decir, en nuestro cerebro y en nuestra mente, ya que existen varios anónimos referentes a este tema, en la cual la filogénesis contiene las problemáticas de cada ser humano. Por ejemplo, puede ser los problemas que se presentan día a día, sea familiar, sea de otra clase. En sí, la filogénesis estudia la capacidad de nuestro proceso mental que vayamos a realizar. En ella están nuestras acciones que vamos a impartir. Como dicen por ahí, un lema, menos hablar, más acción. Y bueno, también estudia al comportamiento humano en cómo es la conducta de cada individuo. Eminentemente, en nuestro alrededor existen varios factores para defender este tema. Como por ejemplo, aquí hay un ejemplo donde dice, la vida es una continua resolución de problemas. Claramente está. Y los problemas solo surgen con la aparición de la vida. Pero antes de la vida no hay ni problemas ni valores. El valor más básico es mantenerse vivo y dejar descendencia. Este afán de superación de la vida lleva a la conquista de la mente. La conquista de la mente, la conciencia, el conocimiento, objetivo y la ciencia. En este proceso evolutivo emergente distingue por tres niveles de adaptación genético y conductual. Muy claro está este ejemplo, que la vida surge de problemas. Y si no hay problemas, y si la aparición de la vida, no hay problemas. En sí, eso nos dice la filogénesis. Continuamos con la ontogénesis. Ontogénesis. ¿Qué significa la palabra onto? Sobre, génesis, generación. Sobre la generación, o sea, está por encima de la generación. Esta palabra ontogénesis en sí nos trata de interpretar, de ver las cosas desde una perspectiva, explicando nuestra capacidad de relacionar e interpretar la manera de cómo nosotros reflexionamos, en cómo compartimos, cómo socializamos nuestra manera de pensar. En sí es la forma de determinar
las interacciones entre los niños, para que así consigan la capacidad de reflexionar sobre sus propios procesos mentales, sobre sus intenciones, sobre sus sentimientos, sobre sus pensamientos, y así puedan controlar sus propios actos y la forma de que cómo se comunican, para que ellos puedan avanzar hacia un futuro lleno de esperanzas, para un futuro fructífero que les sirva para ellos mismos. Eso nos trata de decir la ontogénesis, es decir, la teoría de la mente nos dice que atribuye creencias, deseos y sentimientos. Pero esto no se basa en no solo en capaz de darle su significado, de comprender algo, o así sea una falsedad o manipular las cosas. Bueno, seguimos con el tema, o el segundo tema, hominización, antropogénesis y sociogénesis. La antropogénesis. ¿A qué llamamos antropogénesis? La antropogénesis proviene del griego antropo. ¿Qué significa antropos? Significa hombre. Y génesis significa, y la palabra génesis, que significa generación, en sí es un origen de proceso de formación. Es el término utilizado para referirse a todo lo que está relacionado en el origen y la evolución del hombre. La antropogénesis se basa en la teoría de Charles Darwin. ¿Por qué? Porque tiene como principio la selección natural de las especies. ¿Cómo surgió esta teoría? Surgió tras la flora y la fauna del archipiélago de las Islas Galápagos. Bueno, como ven, cabe recalcar que más en los últimos 50.000 años la cultura y la tecnología han cambiado mucho más rápido en estas épocas. Como ven ahora en la actualidad, la tecnología ha cambiado a todas las personas en los sentidos, a los jóvenes, niños, incluso niños que a partir de incluso a los niños ahora son muy beneficiosos y tienen una gran ventaja, y su desarrollo mental van desarrollándose hacia la tecnología. En sí, ¿qué nos dice la antropogénesis? En cada generación se van presentando diferencias hereditarias sin explicación aparente que hacen que los organismos evolucionen por selección natural. Hablamos ahora de la sociogénesis. La palabra socio, ¿a qué nos referimos? Socio, de sociedad, de comunidad, de estabilidad, compañerismo. Bueno, tienen algunos sinónimos en sí la palabra socio. ¿Qué nos dice este tema? Que los seres humanos vivimos como peces en el agua. ¿Cómo es eso? Que somos superficiales al vivir. En sí, despejamos algunas dudas. ¿Por qué? Porque la sociogénesis
está en la existencia de la cultura es esencialmente la consecuencia y efecto de las cualidades mentales del hombre, y a su vez la cultura enmarca y posibilita las mismas capacidades humanas, ya que desarrolla un contexto sociocultural de lenguaje, herramientas, tradiciones, ritos y creencias. La sociogénesis. La sociogénesis en sí se refiere en cómo los seres humanos nos desarrollamos tan psicológicamente como verbalmente, cómo nos expresamos, nuestra forma corporal, nuestro sistema nervioso central es el que capta, es el que recepta, es el que se encarga de receptar toda la información de nuestros actos. Y así esto nos ayuda a formarnos como personas auténticas y eficaces. Por último, tenemos el origen de la filosofía. El origen de la filosofía. ¿En qué basa esto? Nos preguntamos la pregunta del millón. ¿Cómo se originó? ¿Cómo se planteó? ¿En dónde se situó? ¿Cómo es que llegó a ser el origen de la filosofía? ¿Cómo existió en sí? A veces nos embarcamos, nos enfocamos en ciertos argumentos que encontramos en el sitio web, páginas, documentos, archivos, y no nos vamos más allá, no nos enfrascamos en ir al fondo y saber sobre todo la historia específica de cómo fue formulada detalladamente esta historia, ya que en sí es muy interesante saber sobre esto y a menudo nos ayuda mucho a reflexionar, a pensar, a cuestionar, a interrogarnos a nosotros mismos. Bueno, la filosofía. La filosofía comenzó en el siglo VII a.C. Como ven, la filosofía nació en Mileto, en Jonia, una colonia griega en Asia Menor. Filosofía, por ejemplo, es una palabra básica que se divide en dos partes y cada parte tiene sus características. Por ejemplo, la palabra filo tiene dos sinónimos, que es amor, deseo. Y la palabra sofía, que significa sabiduría, saber. Un ejemplo, pongamos que dichosa es la persona que se llama Sofía. No, pues me llamo Sofía, soy la persona que todo lo sé, soy inteligente, me siento orgullosa. Debe de sentirse, no orgullosa, sino más bien un toquecito de más alta en el pensamiento, en todos los sentidos. Debe ser dichosa por tener ese nombre. A veces me pregunto, sí, ¿no? Puede ser. Pero bueno, la palabra viene del griego. ¿Quién fue quien descubrió la filosofía? Fue el primer filósofo, Tales de Mileto. Él fue el quien dio énfasis a la filosofía. El primer filósofo, además de ser varios factores. Y nos hacemos la pregunta, ¿y qué es lo que origina la filosofía?
¿qué es? Para Aristóteles y Platón era el asombro que lo originaba, una actitud de extrañeza ante la existencia y todo lo que ocurría. El asombro lleva a la duda, a un deseo de conocer y averiguar el porqué de todo. Sin duda jamás podríamos a prueba nuestros mitos y creencias y nos enfocaríamos en la ignorancia. Si no hubiera duda, si no hubiera esa inquietud que cada ser humano tiene en cuestionar algo, seríamos unas personas ignorantes. ¿Por qué? Porque nos quedaríamos, nos enfrascaríamos en eso. ¿Ya? No, si no existiera la duda, seríamos personas que, que no evolucionábamos mentalmente, no reflexionábamos, nos quedaríamos así de la nada, como aquí lo dice Aristóteles y Platón, ignorancia. Fuéramos sido unos ignorantes, seguido del filósofo René Descartes, que él pensó, él incluso dijo, él llegó a dudar incluso de su propia existencia. Es asombroso que este filósofo haya dudado de su manera de existir, prácticamente se podría decir así. ¿Y qué decimos? ¿Qué nos enseña la filosofía? La filosofía se convierte en una reflexión sobre la vida y para la vida. Y para la vida. Nos hacemos muchas preguntas. Los seres humanos somos tan interrogantes que queremos buscar la verdad, pero la verdad en sí está en duda si existe o no, pero la verdad es relevante. Y nos preguntaríamos, pero ¿cómo definiríamos a la filosofía? ¿Cómo? Pero la filosofía busca la verdad. ¿Qué es la verdad? Ahí donde quería tocar el tema. ¿Qué es la verdad? Todos los seres humanos piensan que la verdad existe. Otros piensan que no existe. Pero yo te puedo decir, no te puedo afirmar, ya que varios docentes me lo han explicado y me lo han dicho, que la verdad es relevante. No es específica, pero es relevante. Y se puede comprobar desde el punto de donde tú estés en un lugar específico o lo puedes demostrar. La verdad es la misma para todos. La verdad existe o no. La filosofía es universal. Para Aristóteles, quien dio a conocer esta frase, dijo que la filosofía es la ciencia de las primeras causas y los primeros principios. Por otro lado, el filósofo Séneca dice es la ley del bien y del honesto vivir, y el que ha dicho que es la regla de la vida que le ha restituido su verdadero nombre. Eso fue lo que dijo el filósofo Séneca. En sí, haciendo un paréntesis sobre todos estos temas relacionados y que he compartido, espero que me hayan entendido. Me alegraría si lo suficiente, pero estoy dando y me estoy defendiendo lo que sé y lo que entendí sobre estos temas. En sí, la filosofía trata de estudiar la realidad en general, buscando la causa primera y última, y su herramienta es la razón. Por último, gracias por su atención. Espero le haya agradado mi presentación. Muchas gracias.